Buen día alumnos, soy el profesor Marcos 1 y en este video vamos a analizar la tabla periódica, vamos a ver su estructura, su acomodo, cuál es la razón por la cual tiene este acomodo tan particular y vamos a iniciar primero con el orden. ¿De qué manera se organizan los elementos dentro de una tabla periódica? Bueno, el orden que tiene es con base en su número atómico, iniciando con el elemento que tiene el número atómico más pequeño, que sería el hidrógeno. ¿Qué es el número atómico? El número atómico habíamos mencionado que es la cantidad de protones y en estado neutro la cantidad de electrones que va a tener un elemento. Si nosotros cambiamos la cantidad de protones de un elemento, vamos a generar un elemento nuevo. Por esta razón, la tabla periódica va a estar acomodada en este orden. Eso no quiere decir que existan características secundarias que van a permitir que este orden sea coherente. ¿A qué me refiero? Que al organizarlo con base en su número atómico, también lo estamos organizando con base en su masa atómica, ya que a mayor número atómico, la masa del elemento va a ir en incremento. No es la única razón por la cual la tabla periódica está acomodada de esta forma. La tabla periódica también va a estar acomodada en algo que se conocen como periodos. Los periodos me van a indicar el nivel de energía referente al número cuántico n o número cuántico principal. Como habíamos visto en el diagrama de Aufbau, cada número cuántico principal va a tener cierta capacidad de electrones. Por ejemplo, el periodo 1 o el nivel de energía 1 va a tener una capacidad para 2 electrones. Por esa razón, el hidrógeno y el helio están colocadas en el periodo 1 y no hay más elementos en ese periodo. En el periodo 2 vamos a tener la capacidad de 8 electrones, 2 electrones del grupo 2s y 6 electrones del grupo 2p. En este caso, los 8 electrones están acomodados en el periodo número 2. En el caso del periodo número 3 va a pasar algo curioso. Los elementos que están acomodados en esta parte de la tabla periódica se van a llamar elementos de transición externa y en este caso van a cambiar su nivel de energía en 1. Si notamos, esta parte está vacía, pero eso no quiere decir que ahí no existan elementos, sino que los elementos están acomodados aquí abajo. Podemos notar como el nivel de energía 3 baja y en el diagrama de Aufbau podemos verlo de una manera más concreta, como tenemos el nivel 3s, el 3p y el 3d. En el caso de los elementos de transición interna que están colocados en esta parte de abajo, que son los lantánidos y los actínidos, están colocados aquí, pero realmente su acomodo real es en esta región de la tabla periódica. Y van a tener ahora un decremento en el nivel de 2 unidades. Vamos a tener el nivel 4 y el nivel 5 en esta región. ¿Cómo podemos entenderlo de una mejor manera? Podemos entenderlo viéndolo por bloques, que va a ser el número cuántico L, S, P, D y F. La región o el bloque S, que va a tener la capacidad para 2 electrones, va a estar ubicado del lado izquierdo de la tabla periódica. P, que sería el bloque amarillo, va a estar ubicado del lado derecho y podemos observar cómo tiene exactamente 6 columnas, que serían correspondientes a los 6 electrones que puede contener P. D, que está ubicada en la parte central de la tabla periódica, va a tener 10. Y F, que está ubicada en la parte inferior, va a tener 14. Este acomodo por bloques me va a permitir a mí identificar los elementos conociendo su número cuántico o sus números cuánticos en una manera de coordenadas. Vamos a ver un ejemplo más adelante. En este caso, el ejercicio es el siguiente. ¿Cómo puedo identificar yo un elemento dentro de la tabla periódica conociendo su configuración electrónica o más concretamente su electrón diferencial? Lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Si el electrón diferencial es 3 de 7, nosotros vamos a buscar exactamente dónde está ubicado esa posición para saber cuál es el elemento que nosotros estamos analizando. En dado caso de que nosotros tengamos la configuración electrónica, necesitaríamos analizar cuál es el último nivel de energía y cuál es el electrón diferencial de ese último nivel de energía para identificar dentro de mi tabla periódica dónde está ubicado ese elemento. En este caso, nos vamos a la zona de 3 y lo único que vamos a hacer es contar 7, que es el electrón diferencial en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mi elemento se tiene que ubicar en esta región o en esta posición. La tabla periódica también se va a ordenar por algo que se conocen como grupos o familias. ¿Por qué? Porque cada columna que nosotros vamos a tener va
a contener elementos que tienen características similares, características muy particulares. Por ejemplo, el grupo 1 o 1A son los elementos conocidos como alcalinos, donde se ubica el sodio. En el grupo 2 o 2A tenemos los metales alcalinoterrios, donde se ubica el calcio. Del grupo 3 al grupo 12 vamos a tener los metales. En este caso, los metales de transición van a iniciar con el elemento que tienen en la primera parte o en el nivel 3. Tenemos el grupo o la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, del cromo, del magnesio, del fierro, del cobalto, del níquel, del cobre y del zinc. ¿Por qué? Porque son los elementos que están en la primera fila de estas columnas. Después tenemos los elementos o la familia de los terrios, los carbonoides o también conocido como del oxígeno, los nitrogenoides o del nitrógeno, los calcógenos, los halógenos, que son muy importantes debido a que son los más reactivos de toda la tabla periódica, los gases nobles, que son los más inertes debido a que tienen completo la ley del octeto, que vamos a ver más adelante, son elementos que no reaccionan, y tenemos las tierras raras que están en la parte inferior, que corresponden al grupo F, los lantánidos y los actínidos. La tabla periódica también se va a clasificar o se va a diferenciar por tres tipos diferentes: metales, metaloides y no metales. A la hora de hacer enlaces, esta parte es bastante importante. ¿Qué son los metales? Los metales van a ser los que están en azul, son sólidos en su mayoría, a excepción del mercurio, van a tener un brillo metálico, van a ser maleables, es decir, pueden formar láminas, dúctiles, que pueden formar hilos, van a conducir la electricidad y el calor. Van a tender a perder electrones y eso los va a hacer positivos, por lo tanto generan cationes. En el caso de los no metales, que son los que están en color amarillo, van a ser elementos sin brillo, malos conductores de la electricidad y calor, y a diferencia de los metales, ellos tienden a ganar electrones en vez de perderlo. Esto va a generar que se carguen negativamente y se van a formar aniones, a excepción de algunos elementos como el hidrógeno en concreto, que va a tener carga positiva, va a tender a perder electrones en vez de ganarlos. Y por último, los metaloides, que van a tener propiedades intermedias. Por ejemplo, la transmisión de calor y electricidad es mayor que no metales, pero es menor que un metal. Y en este caso tenemos los que están en diagonal y en color verde, como el boro, como el sílice, como el arsénico, como el telurio, el bismuto, entre otros. El carácter metálico de un elemento, como lo podemos ver en esta tabla, va a tener un aumento dependiendo de la región en la que se encuentre. Podemos observar que los no metales están aquí, luego tenemos los metaloides y de aquí hacia la izquierda vamos a tener los metales. Quiere decir que el carácter metálico va a aumentar siempre en dirección hacia la izquierda y hacia abajo y disminuye en dirección a la derecha y hacia arriba. Es decir, el elemento menos metálico serían los gases nobles, el helio y el neón, y los más metálicos estarían en esta región, como el francio y el cesio. Otra característica particular en el acomodo de la tabla periódica es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Es la distancia que va a existir entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Y por medio de ese radio atómico podemos saber el tamaño de un átomo. Nosotros tenemos el núcleo y vamos a tener la capa más externa. La distancia que hay entre el núcleo y la capa más externa va a ser el radio atómico. El radio atómico va a aumentar conforme más a la izquierda y hacia abajo esté un elemento, teniendo los elementos con mayor radio atómico en la parte inferior izquierda, como el francio, y los que tienen un menor radio atómico en la parte superior derecha. A pesar de que los elementos que están en esta región tienen mucha cantidad de electrones, debido a que sus capas energéticas son muy fuertes o tienen una capa P bastante energética, esos electrones tienden a atraer al núcleo y por esa razón la densidad que se genera de electrones va a hacer que el radio disminuya, a diferencia de los que están en esta región, que al tener energías muy bajas y al tener pocos electrones en las últimas capas, tienden a alejarse y a incrementar su radio atómico. Por último, vamos a analizar el concepto de la electronegatividad, una propiedad química que vamos a necesitar a la hora de analizar los diferentes tipos de enlaces. La propiedad química va a medir la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, es decir,
Mientras más electronegativo sea un elemento, mayor capacidad de robar o de atraer electrones va a tener, y mientras menos sea, su capacidad va a ser mucho menor. Del lado derecho superior vamos a tener el flúor, que es el elemento más electronegativo. Es el elemento que más capacidad tiene para robar o atraer electrones y por lo tanto va a ser bastante reactivo. Y en la parte inferior, aquí no está colocado, pero el menos electronegativo sería el francio, que es el elemento que va a tener la menor capacidad de poder atraer electrones. Va a ser muy fácil que los pierda en vez de que los atraiga. Otra característica que va a permitir la electronegatividad son los electrones de la última capa. Como lo mencioné hace rato, los elementos van a buscar una estabilidad que se llama ley del octeto o regla del octeto, es decir, completar 8 electrones en su última capa. Si el flúor tiene 7, es más fácil que gane un solo electrón a que pierda 7 electrones. Caso contrario con el francio. El francio solamente tiene un electrón. Para que el francio gane 7 electrones prácticamente es imposible. Es más fácil que pierda ese electrón y por esa razón su electronegatividad es muy baja. Su capacidad de atraer electrones es bastante baja.